Ay, se me bloqueó esto. Se me bloqueó este internet. Listo. Buenas tardes, gente. Les voy a mostrar el ejercicio, sino que es que no me estaba funcionando Chrome. Denme un segundito. Bueno, les voy a mostrar este ejercicio. Entonces, este es el informe. Entonces, acá tenemos la introducción. Entonces, aquí están hablando de la definición del activo, ¿cierto? La definición del activo en todos los grupos es igual, en el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Los criterios de medición, reconocimiento inicial y posterior, deterioro, valorización, depreciación. Listo. Definición del pasivo. Entonces, definición del pasivo, criterios de medición, reconocimiento inicial y posterior, la amortización, que los pasivos, los activos se deterioran y bueno, el pasivo se amortiza. Patrimonio, definición, criterios de medición, reconocimiento posterior. Listo. Estado de resultados integrales o estado de resultado integral. Entonces está la definición, los criterios de medición, reconocimiento inicial y la definición de los elementos. Un ejemplo de presentación, o sea, cómo se presenta. El estado de situación financiera, la definición, los elementos, clasificación. También tiene un ejemplo. El estado de cambios en el patrimonio. También la definición, los elementos, cómo se presenta, o sea, un ejemplo. El estado de flujos de efectivo, la definición, los elementos y cómo se presenta. Las notas de los estados financieros, la conclusión y la bibliografía. Listo, entonces acá tenemos este es el mismo trabajo, solo que con, ya pues desarrollado, tengo otros, podemos mirar otro, así como es el mismo trabajo que ustedes pues van a hacer. Espérenme un segundito, les voy a mostrar otro. Profe, Sí, sino que esto de la presentación posterior y ¿cómo es? Es algo del patrimonio. mm, Me arrojó una cosa de ingresos y gastos, pues que eso, según eso, pues cuando yo busqué lo del estado de resultados, me arrojó lo mismo que lo del patrimonio, que porque las dos cosas están relacionadas, pues que los ingresos y los gastos constituyen el patrimonio y pues el patrimonio son los ingresos.
y los gastos, entonces que las dos cosas es la misma. Lo que pasa es que lo que el estado de resultados, o sea, la utilidad del ejercicio o la pérdida del ejercicio va al patrimonio. Espérame un segundito. Perdón, que es que están haciendo ruido acá en el patio. Bueno, te voy a contar. Lo que pasa es que el estado de resultados, en la utilidad del ejercicio, en el resultado del ejercicio, se va a determinar si hubo incrementos o disminuciones en el patrimonio. Entonces, el estado de resultados, ¿con qué está asociado? Está asociado con el patrimonio, la parte que tiene que ver con la utilidad del ejercicio y las reservas. O sea, utilidad del ejercicio y reservas. El impuesto de renta del estado de resultados, cuando lo calculamos, me mueve el pasivo en la parte de impuestos. Los ingresos que me generan incremento de activos, disminución de pasivos, y los gastos que representan incremento de pasivos o disminución de activos. Entonces, todo el estado de resultados me va a mover toda mi estructura financiera. Y usted empieza una empresa con un capital de 100 millones de pesos, pero pues, usted no se va a quedar toda la vida con ese capital. ¿Por qué? Porque usted va a entrar en operación, va a generar ganancias acumuladas o resultados del ejercicio positivos, y eso va al patrimonio. Entonces, al final, el estado de resultados me va a determinar si hay o no incrementos en el patrimonio. O sea, visto, es una manera de verlo, y lo que refleja el estado de resultados es la operación de la empresa y la rentabilidad del negocio. O sea, si la empresa está creciendo, está aumentando el patrimonio, o si está disminuyendo el patrimonio. No sé de pronto si tendrá que ver con eso que me estás preguntando, Juan Camilo. Pues, a ver, ya encontré lo que hice exactamente, pues, Sí. que en el estado de resultado integral del periodo hay que buscar el reconocimiento inicial de los ingresos, costos y gastos. Uh-huh. Y en el patrimonio hay que buscar el reconocimiento inicial y posterior. Uh-huh. Entonces, hice la búsqueda pues de las dos y ambas me arrojaron como Bueno, el entonces, mismo, ¿cuál sería el reconocimiento inicial? el mismo resultado. Vea, supongamos que usted mira el patrimonio, reconocimiento inicial del patrimonio. Entonces, tengo un patrimonio de 500 millones de pesos. Reconocimiento posterior al final del ejercicio va a ser igual a ese patrimonio inicial más o menos las pérdidas que haya obtenido al final del ejercicio en el que acabé de entrar. O sea, yo tengo un patrimonio a 31 de diciembre de 2019, ¿cierto? Ese es el reconocimiento inicial del patrimonio al 31 de diciembre de 2019. Me voy a ir al 2020, diciembre 31. ¿Qué sucedió en mi empresa? Si generé utilidad, voy a tener un incremento patrimonial a diciembre 31 del 2020. Pero si generé pérdida, ¿qué voy a tener? Un detrimento, una pérdida patrimonial con corte a diciembre 31, 2019. Entonces, ese es el reconocimiento inicial y reconocimiento posterior. Puede ser que la empresa apenas la voy a abrir, y la voy a abrir con un capital de 100 millones de pesos. Ese es el reconocimiento inicial, que es a costo histórico, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la transacción que da origen a una constitución de la empresa? Pues va a ser unos activos y unos aportes de capital. Entonces, ese capital inicial ese es mi reconocimiento inicial, que se reconoce a costo histórico, ¿cierto? Al final del ejercicio, ¿cuál va a ser el reconocimiento posterior? Pues va a ser el capital inicial con el que abrí la empresa, más las pérdidas o ganancias acumuladas en el periodo siguiente, y el cierre del periodo siguiente. Debe ser eso de lo que estamos pues hablando, Juan.
Vea, esto es uno de los ítems y pues yo creo que es lo mismo. Dígame. Dice que los ingresos y los gastos llevan implícito el reconocimiento inicial y posterior, que tengan su elemento en el momento inicial y en la fecha sobre la que se informa. No sé. Dice que vuélvanlo a leer, que me lo Dice leyó muy que rápido. hay otro que al finalizar el ejercicio económico, los ingresos y gastos tienen su impacto transversal en el patrimonio, Sí, en calidad de ganancias o pérdidas sí, y su correspondiente distribución en reservas legales. Es lo mismo que usted dijo, yo sí, creo. es lo mismo, es eso. O sea, en el estado de resultados yo determino Entonces, la utilidad, los impuestos y las reservas. ¿Cómo? lo que yo digo es que esto mismo, pues a buscar el reconocimiento de los ingresos y gastos, pues sale lo mismo, o sea, utilicé la misma fuente porque no me aparecieron más para las dos, pues como para los dos puntos. Claro, pero también si tú te vas al marco conceptual de la norma internacional, te da una definición más completa de los ingresos. O sea, ¿qué material estás usando para la consulta? Utilicé el marco conceptual y me apoyé también pues como en otras páginas que ya había Está utilizado bien, pero porque en el marco, o sea, toda la consulta, o sea, a pesar de que tenemos tres referentes normativos, el marco conceptual es el que nos da una orientación general de todo lo que es la NIF, ¿cierto? Entonces, ahí nos habla nos habla de las características cualitativas, de la información financiera, de los objetivos, nos habla de la definición de los elementos, nos habla de los criterios de medición, o sea, el marco conceptual nos da una orientación global, ¿cierto? De ahí ustedes pueden hacer de ese marco conceptual que tiene alrededor de unas 42 páginas, de ahí pueden sacar el trabajo, porque cuando eh, nos vamos, por ejemplo, a ir a mirar cada una de las normas, o sea, si me voy, por ejemplo, a la norma internacional de contabilidad 1, pues no me va a hablar de todos los criterios de medición, me mencionará algunos. Si me voy para la 7, que es efectivo equivalente, me hablará de algunos. Entonces, de alguna forma, el marco conceptual recoge todo porque esa es la orientación global para todos los grupos, para grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Entonces, del marco conceptual pueden tomar toda la parte teórica y puede ser que de las mismas clases, o sea, de las clases anteriores de preparar y presentar, de analizar, pueden coger los ejemplos de presentación. O sea, un ejemplo de presentación del estado de resultados, un ejemplo de presentación del estado de flujos de efectivo, el de cambios en el patrimonio, pues lo pueden tomar de las competencias anteriores que, que cómo es que ahí tendríamos los ejemplos y la teoría del marco conceptual. Entonces, Santiago dice que no sabe buscar dónde, en la página o en el marco conceptual. En ese marco conceptual. Sino que en el marco conceptual hay hasta, creo que hasta el estado de situación financiera y dan como unos datos de los ingresos y gastos que pues ayudan como para el estado de resultado integral del periodo. Perdón. Pero no, pues de ahí no, pues no dan como la información completa o no sé si lo Venga, están miremos, colocando como con vamos a otro. revisar el marco conceptual entre todos y buscamos dónde está la información. Yo ya se los había enviado, pero lo voy a... Por ejemplo, el que a mí me tocó fue esta de cambio del patrimonio y este pues de esta de flujo de efectivo. Espérame un segundito. Porque ya yo como busqué, yo puse esta de cambio del patrimonio, Nick 1, y me apareció un textote todo largo. Entonces yo busco el marco conceptual y lo compartimos para que identifiquemos en el documento cómo podríamos buscar.
Listo, lo están visualizando. Vamos a ver si se deja. A ver, yo veo que no está dejando ver nada. Espérate que no quiere como dejarlo ver. Espérate un segundito, yo lo abro por aquí desde mi... Listo, entonces acá tenemos el marco conceptual, esperemos que aparezca. Listo, acá tenemos el marco conceptual. Entonces acá nos dice que el marco conceptual de la información financiera está la introducción, propósito normativo, objetivo de la información financiera, características de la información financiera. Entonces acá, dentro del trabajo, nosotros tenemos... Aquí está el objetivo de la información financiera. Sé que por aquí hay una parte donde están los elementos. Información sobre los recursos económicos, los derechos de los acreedores de la entidad y los cambios en la entidad que informa. Esperen un segundito. Por ejemplo, acá dice, los informes financieros con propósito general proporcionan información sobre la situación financiera de la entidad que informa, que es la información sobre los recursos económicos de la entidad y derechos de los acreedores contra la entidad que informa. Los informes financieros también proporcionan información sobre los estados de las transacciones y otros sucesos que cambian los recursos económicos y los derechos de los acreedores de una entidad que informa. Ambos tipos de información proporcionan datos de entrada útiles para la toma de decisiones. Si yo leo, por ejemplo, este pedacito, me está definiendo el estado de situación financiera, pero más adelante me lo va a mencionar también. O sea, cambios en los recursos económicos y derechos de los acreedores. O sea, toda esta parte me están definiendo, pero también me los define completamente. Estado de situación financiera. Características cualitativas. Características cualitativas de la información financiera útil. Espérenme un segundito. Bueno, elementos de los estados financieros. Miren que por aquí está situación financiera. Entonces está activo, pasivo, financiero. Habla de lo que es rendimiento, ingresos, gastos. Reconocimiento de los elementos, los criterios para reconocer los elementos en los estados financieros, la fiabilidad de la medición, dar reconocimiento de activos, reconocimiento de pasivos, reconocimiento de ingresos, reconocimiento de los gastos.
medición de los elementos de los estados financieros. Entonces, mire que están en, estos son párrafos, a ver esto cómo está. Mire, están los párrafos donde lo encuentro, el 4.20, 4.29. Entonces, elementos de los estados financieros. Los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y otros sucesos agrupados. Entonces, de pronto, ustedes creen que tienen que hacer una definición para grupo 1, otra para grupo 2 y otra para grupo 3. Pero la definición es la misma para los tres grupos. O sea, el activo significa lo mismo en los tres grupos, el pasivo, el patrimonio, o sea, es la misma información porque el marco normativo principal es la NIPLENAS. Entonces, si trabajamos con la plena, pues ya ahí estamos resolviendo todo lo que tiene que ver con la pymes y con la otra. Vea, estado de situación financiera, aquí nos definen los activos, nos definen pasivos, nos definen el patrimonio, nos hablan de lo que es rendimiento, nos hablan de los ingresos, de los gastos, reconocimiento de los elementos en los estados financieros, y dice que se denomina reconocimiento al proceso de incorporar en el estado en el balance o en el estado de situación financiera, pues, dice una partida, puede ser un elemento, un dato, o sea, puede ser un activo, un pasivo, un patrimonio, si se trata del estado de situación financiera. Y si se trata del estado de resultados, un ingreso, un costo, un gasto. Entonces, aquí están los reconocimientos de los elementos. Aquí nos habla que para incorporar, nosotros sabemos que para poder incorporar meter una cifra en los estados financieros tiene que cumplir unos criterios de reconocimiento, y es que genere beneficios y que se pueda medir con fiabilidad. Yo no puedo ingresar nada dentro de la contabilidad si no genera beneficio económico en el futuro y si no se puede medir con fiabilidad. Entonces aquí está esa parte. Reconocimiento de los activos, de los pasivos, de los ingresos. Ya está en la página, dice aquí A49, reconocimiento de los gastos. ¿Cómo se miden los elementos de los estados financieros? Entonces aquí tenemos el costo histórico, costo corriente, valor realizable, valor presente. Concepto de capital, el concepto del capital, el concepto de mantenimiento del capital. Todo esto es patrimonio. Capital es patrimonio. Entonces miren que hacia la última parte está básicamente la consulta, y los ejemplos los pueden montar de los ejercicios que se han trabajado en las otras competencias. Listo, entonces me gustaría saber pues si les quedó claro, tienen alguna otra inquietud. Cuéntenme entonces, porque de pronto estaban confundidos porque como eran grupo 1, grupo 2 y grupo 3, era como si tuvieran que hacer 3 trabajos, pero es Exacto. una sola definición para atenderlos a todos, un solo ejemplo para atenderlos a todos. Esa es, sí. Pues un título general que le podríamos poner, ¿cuál sería? Al trabajo sería, si quieren, colóquenle marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, porque en últimas estamos tocando a nivel general lo que es los estados financieros, de información general, los elementos de los estados financieros, criterio de medición. Entonces le podríamos colocar todo eso, sería en general, sería marco conceptual de las normas internacionales de información financiera que aplica para todos los grupos, o sea, nos da una mirada tanto para el grupo 1 como grupo 2 y para el grupo 3. O sea, sería con la revisión del marco conceptual, podemos dimensionar y entender cómo funciona la contabilidad en los tres grupos, en el grupo 1, en el grupo 2 y en el grupo 3. Entonces, miren que les voy a mostrar otra vez, les voy a mostrar otro trabajo ya terminado de otro grupo.
O le pueden poner, por ejemplo, revisión de la normatividad contable o revisión sí, revisión de la norma contable. Pero se les va a mostrar otro trabajo para que miren cómo queda pues ya terminado. Entonces aquí están visualizando. Sí, Bueno, entonces aquí dice, la introducción. Mire la definición, por ejemplo, del activo, definición, criterios de medición, deterioro, valorización, depreciación. En los pasivos, definición, criterio de medición, reconocimiento. De pronto, si en la norma no encuentran, por ejemplo, amortización, entonces ustedes pueden buscar amortización de un pasivo y les puede aparecer una página que se llama plan contable, o sea, esa página maneja NIF, les puede salir actualícese, gerencia y pueden tomar esos conceptos. Lo importante es que lo que ustedes copien lo entiendan y al final colocan las páginas donde consultaron. Amortización, por acá está vea patrimonio, definición, reconocimiento y medición, estado de resultado integral, reconocimiento de los ingresos, reconocimiento de los gastos, estado de situación financiera, los elementos del estado de situación financiera, la presentación. Por ejemplo, muchos no definieron la presentación, sino que lo que hicieron fue que pegaron un estado de situación financiera, también me parece práctico. Muchos se optaron, mire, este por ejemplo colocó todo el texto de la presentación. Otros grupos que hicieron pegaron un ejemplo y no pegaron texto, que también es válido. Estado de cambios en el patrimonio, elementos, presentación y clasificación. Entonces, muchos en presentación y clasificación que hicieron pegar un ejemplo. Estado de flujos de efectivo, actividades de financiación, actividades de operación, intereses pagados, dividendos, las notas de los estados financieros, las revelaciones y la conclusión del trabajo. Entonces miren que colocó aquí la bibliografía al final. Entonces ya esto les va dando una idea de cómo lo podemos trabajar. Pues otros hicieron, o sea, la mayoría pues hicieron el texto y pegaron un ejemplo. Y algunos optaron, en vez del ejemplo, colocar en presentación y clasificación, colocaron texto, o sea, colocaron la teoría. Pero es válido poner un ejemplo o pegar la redacción, pues, como de los ejercicios. Esa sería, pues, como la... De pronto, pues, ¿tienen alguna duda con la presentación del trabajo? ¿O les va quedando más claro? Cuénteme. Sí, ya estamos como más encaminados porque, uy, yo la verdad estaba súper perdida. Sí, sí, no se preocupen, que yo sé que de todas maneras, pues es como esa norma es tan robusta y hay tanta información en la web, entonces uno no sabe dónde pegarse, pero lo mejor es ir a páginas oficiales, se apoyan en el marco conceptual, se pueden apoyar en trabajos anteriores porque muchos de los estados financieros pues que hicimos en analizar los resultados, todo eso estaba presentado bajo NIF, entonces ya ustedes ahí saben cómo se presenta. Y es lo mismo, porque te van a decir, por ejemplo, que el estado de situación financiera se debe presentar clasificando los activos en corrientes y no corrientes. Te van a decir que los pasivos también en corrientes y no corrientes, que puedes presentar el estado de resultados por función o por naturaleza. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos por función, que son las ventas, menos el costo de la mercancía vendida, menos los gastos de administración, menos los gastos de venta. Tienen también el estado de flujos de efectivo, o sea que pueden coger de eso, o sea, para que no coloquen en la presentación toda la teoría, pueden pegar un ejemplo. Entonces sería traerse de lo que ya han visto en las otras competencias,
y pegar un estado financiero o colocan el texto de la norma. O sea, son como maneras de trabajar que ya cada uno va revisando. Entonces, la idea pues es que aprovechemos, entonces si quieren aprovechemos el día de hoy para que adelanten el trabajo y para que podamos hacer la socialización el martes. Pues el martes que nos conectemos, hacemos la socialización y ya hacemos un ejercicio donde apliquemos en las NIF, o sea, montamos un ejercicio donde podamos aplicar diferentes elementos de los que tratamos en la consulta, o sea, calcular el deterioro, calcular una revaluación, ese tipo de transacciones que no hacemos cotidianamente, o sea, que nosotros sabemos que trabajamos bajo NIF, pero por ejemplo a veces no calculamos un deterioro, a veces no calculamos una revaluación, a veces no identificamos el criterio de medición, lo aplicamos automáticamente, pero no lo identificamos, es más como eso. Yo sé que ustedes en el tema del registro, de los cálculos, de que les cuadran las cifras, todo eso lo hacen muy bien. Lo que nos toca ahorita es empezar a ponerle letras a esos números que ya trabajamos también, o sea, es decir, bueno, aquí voy a aplicar entonces valor actual, por ejemplo, para una depreciación, cuando hay desmantelamiento. Entonces ya lo que vamos a hacer la otra semana es que vamos a hacer ejercicios aplicando como todos esos cambios más evidentes entre la contabilidad anterior y la contabilidad actual, o sea que miramos lo que es deterioro, revaluación, miramos diferentes, por ejemplo, la clasificación de la propiedad, planta y equipo, que ya no es todo en propiedad, planta de equipo, sino que la clasifico como propiedad, planta de equipo, propiedad de inversión, activos mantenidos para la venta y los intangibles separados. Anteriormente metíamos activos biológicos aparte. Entonces es como empezar a hacer transacciones donde practiquemos los cambios más significativos entre la contabilidad anterior y las normas internacionales. Entonces la idea es que el día de hoy pues aprovechen este ratico para que terminen de hacer el trabajo, el martes lo socializamos y ya la otra semana practicaríamos todo lo que tiene que ver con transacciones y elaboración de estados financieros aplicando las NIF. Entonces, me gustaría saber si de pronto tienen alguna otra pregunta y si no, entonces, pues les doy este espacio para que terminen el trabajo y lo tengan listo para el martes y ya el martes socializamos y hacemos ejercicios. ¿De pronto alguien más tiene alguna inquietud o alguna pregunta? El trabajo es para mañana, ¿cierto? Sí. Bueno, para mañana no, porque ustedes sí pudieron trabajar, pero hubo otros grupos que hasta ayer no sabían qué hacer. Es por eso, o sea, por eso, más bien, para no estarles escribiendo por WhatsApp ni nada, yo le dije a Evelyn, no, mejor mañana, les aclaro todo, les explico todo, para que sepan cómo abordar el trabajo y no se estresen porque me estaban escribiendo por el WhatsApp que no sabían qué hacer, entonces será mejor reunirnos hoy, aclarar las inquietudes, decirles cómo abordar el trabajo. Entonces ya no puede ser para mañana, ya lo dejaríamos para el martes, para que las personas que no habían podido empezar, pues arranquen el día de hoy. Porque muchas personas no pudieron empezar el trabajo, no han hecho nada porque no sabían qué hacer. Entonces, eso fue lo que nos pasó, que muchos quedaron confundidos y no sabían por dónde abordar el trabajo. Entonces, si quieren, pues hagamos eso ya. Dedíquense a trabajar este ratico, pues hasta las 2 que empieza la otra clase. Ah, no, ustedes ya terminan jornada ahorita, ¿o no? No, apenas empiezan. No, tenemos clases. Sí. Ah, listo. Entonces, sí, yo creo que dedíquense ya a hacer el trabajo y el martes lo socializamos y ya utilizaríamos la otra semana para que practiquemos transacciones
y estados financieros pues con los criterios nuevos, o sea, como que le apliquemos valorización, que le apliquemos deterioro, que le apliquemos criterios de medición, o sea, que identifiquemos todas estas partes que de pronto las sabemos hacer, pero no decimos, ay, esto es costo histórico, esto es valor neto de realización, esto es valor actual, esto es costo amortizado. O sea, eso es lo que, yo sé que ustedes hacen tablas de amortización, pero es como traer esas tablas de amortización aquí a los activos o a los pasivos cuando se miden a costo amortizado. Entonces, en las Yo no ventas... sé qué es eso, ¿Cómo? ni cómo hacerlo. O tal vez sí lo hemos hecho, pero tal vez No, no. ustedes sí lo han hecho porque vean, ustedes están viendo matemática financiera, ¿cierto? Ya. Entonces, cuando yo voy a pagar un crédito a plazos, eso es costo amortizado. Cuando yo vendo a plazos, eso es costo amortizado porque yo voy a vender en 4 o 5 cuotas a una tasa de interés y eso se llama costo amortizado, tanto para el activo como para el pasivo. Cuando se trata de un activo es costo amortizado y cuando se trate de un pasivo es costo amortizado. Solo que una parte de los que participan en la transacción, el vendedor pues lo aplica como un activo y el comprador como un pasivo, pero el criterio de medición es el mismo. Entonces, es traer eso, o sea, yo voy a un banco y hago un crédito para la empresa, ¿a cómo se mide? A costo amortizado. ¿Qué me van a decir? ¿Usted va a pagar esto en 36 cuotas a una tasa de interés, por ejemplo, el 22% anual, amortizable cada trimestre? Entonces, yo que tengo que, pues, que hallar la cuota, la tasa interna de retorno y hacer la tabla de amortización. O sea, ir a una entidad financiera, eso lo hacen las empresas. Lo hacían antes de que estuviéramos bajo NIF y lo hacen ahora. Lo que pasa es que anteriormente la contabilidad se llevaba de acuerdo a las normas tributarias y no a las contables. Entonces, ahora que ¿a qué nos invitan? No aplique la norma tributaria como si fuera solamente el gobierno el único usuario de los estados financieros, porque usted prepara la contabilidad de acuerdo a las normas tributarias, entonces ya no le sirve para los inversionistas, por ejemplo, los que quieren invertir en la empresa. O sea, ahora nos dicen, aplique la norma contable. Con esa contabilidad atienda los impuestos, atienda los inversores, pero usted no puede tener una situación financiera para cada usuario. Tenga la misma información financiera bajo NIF, concilie las diferencias con la DIAN, con las entidades de vigilancia y control, pero maneje la misma información para todos los usuarios. Y por eso la información tiene que ser neutral, porque yo no puedo tener 5 estados financieros para 5 usuarios diferentes. Tengo que tener los mismos estados financieros y atender con esos estados financieros las necesidades de los diferentes usuarios. No puedo tener un estado financiero para la DIAN, otro para los dueños, otro para el banco, pues imagínense. Entonces, ni tampoco una contabilidad tributaria que no me va a servir para tomar decisiones de inversión, ni de financiación, ni de operación. O sea, yo necesito manejar una sola información y esa información se va a manejar bajo NIF. Entonces, la NIF me dice que diga cuánto se va a recuperar del inventario, que diga cuánto se va a recuperar de la cartera. En realidad, que si hay riesgo que los revele, o sea, que diga, vea, de esos 1.000 millones de pesos que hay en cartera, no se van a recuperar 50 millones, porque el que está tomando decisiones va a considerar ese activo para poder invertir en mi negocio. Entonces, va a usar esos estados financieros como garantía para tomar decisiones. Entonces, esa es pues como la idea, que podamos, una vez realizado el trabajo, podamos ya pues como identificar en las inversiones. Entonces, cómo se contabiliza una inversión cuando las acciones se deterioran o cuando las acciones
vuelven a aumentar su valor en el mercado. O sea, es como ese tipo de transacciones que tenemos que hacer como diferentes a las cotidianas que ya venimos realizando. Esa es pues como la idea. Hola. Tranquilo, yo ya estoy acostumbrada. A ver, lo que pasa es que hay varias razones. Lo que pasa es que existe algo, pero liquidación jurídica quiere decir que la intervinieron, o sea, que le nombraron un liquidador, o sea, que ya esa empresa la va a liquidar o sea, retiran a la administración. Retiran a la administración y entra un liquidador que lo nombra un juez para que él se encargue de cancelar, o sea, de cancelar los pasivos que tenga la entidad en orden de prioridades con los activos que la empresa conserva, atender los pasivos en orden de prioridades. Pero generalmente eso es una intervención jurídica que se puede dar por diferentes razones. Una de ellas puede ser que la empresa se endeudó y que ya definitivamente no tiene ya perdió toda su capacidad de endeudamiento, ya no cuenta con más capacidad de endeudamiento, está ilíquida, o sea, no tiene con qué atender las obligaciones. En ese caso, es una empresa que es intervenida por la super sociedades y ellos nombran un liquidador y ese liquidador se encarga de atender todas las obligaciones que tiene la empresa, pero no las atiende todas en orden de prioridades, porque hay una orden de prioridades. ¿Cómo? Claro, esas empresas, el futuro de esas empresas no les queda más, les queda o sea, prácticamente las acaban, las cierran, pero cierre no lo hace la administración actual, sino que sacan la administración, porque obviamente cuando una empresa es intervenida es porque tiene malas prácticas administrativas. Entonces no van a dejar a la administración que llevó la empresa a esa situación para que la cierre. Sacan todo, usted ya no tiene, cuando una empresa entra en liquidación jurídica, ya no tienen injerencia. O sea, usted entrega la administración, cede la administración de la empresa, la entrega a un liquidador que le nombra que se lo nombra el juez. O sea, ya sacan a todos o sea, mejor dicho, ya los socios, la gerencia y todo, ya no tienen influencia, o sea, ya no pueden hacer nada, no pueden tomar decisiones. Claro, porque es que no tiene sentido que se siga manteniendo en la empresa la misma administración que colapsó la empresa. O sea, lo que hacen es retirar esa administración para recuperar como la legalidad de la operación y la transparencia de la operación. Entonces empiezan pagándole a los empleados los impuestos y los bancos, y de ahí en adelante yo creo que los proveedores los dejan de últimos. O sea, el orden de la jerarquía pues como del pasivo sería primero los empleados, segundo serían los impuestos, tercero los bancos y por último los proveedores. En ese orden. Y hasta donde alcancen los activos de la empresa. O sea, hasta donde los activos de la empresa alcancen a cancelar esos pasivos. Ese es el... Y si no logra cancelar todo, Ah, ¿qué? no, eso ya queda así, sepúltelo porque tumbaron a todo el mundo, o sea, no... Ya entran en un proceso jurídico los socios de la empresa y la administración, pero ya podrán embargarlos, pero la verdad esa plática se perdió.
porque ya esos procesos son muy No lentos. quedan debiendo No, ellos luego. quedan en todas las centrales de riesgo, pues quedan reportados hasta en el banco de sangre, pero no, pero eso no, inclusive si se comprueban delitos, o sea, como que den lugar a sanciones penales, les pueden dar hasta prisión, Peor. pero, o sea, Si pueden solo es llegar hasta la deber, cárcel. ah, ¿Cómo? ya no le hacen ni un crédito, no le dan nada ya luego. Ah, no, es que usted queda, o sea, queda muerto financieramente, Obsoleto. queda muerto comercialmente. Digamos que eso es como Entonces usted ya el, no puede volver a montar una empresa si se quiebra. Sí. no, usted sí, una cosa es que se quiebre y otra cosa es que usted haya realizado actividades ilegales que lo hayan quemado en el comercio y que lo hayan quemado en el sector financiero. No, o sea que están, imagínense que le deben entonces a las EPS. O sea que si se van a afiliar, a registrar, y, o sea, en afiliarse a un fondo como empleadores, no lo podrían hacer directamente. Me imagino que le den a las cajas de compensación familiar, a los fondos de pensiones. O sea, esa es la muerte comercial y financiera. Pero si usted se quiebra, es que usted se puede quebrar sin haber cometido actos ilegales. O sea, usted se quiebra, definitivamente el negocio no es viable y usted se puede retirar, incluso puede cancelar pasivos y retirarse, o puede negociar con sus acreedores. Pero si usted ya empieza a entrar en malversación de fondos, eh, como he conocido, por ejemplo, dueños de empresa que compran casas, carros, de todo con la plata de la empresa, pero a nombre de otras personas. Desangran la empresa, después no tienen con qué pagarle a nadie. O sea, eso es malversación de fondos, es fraude, es hasta pues sí, hasta inmoralidad. Eh, cuando los intervienen no tienen nada, pero es que todo lo tienen a nombre de otros. Son andando en camioneta Mercedes y no pagan la nómina, por ejemplo. Y la camioneta está a nombre de un tercero, que puede ser un hijo, no sé, un hermano, un amigo. Entonces, o sea, ese tipo de cosas se dan en los mercados. Ustedes van a ver muchas cosas. Lo que tienen que buscar es moverse en entornos que sean formales, legales y que uno pueda ejercer su profesión sin meterse en problemas. Profe, ¿y si de pronto le pasa eso a una persona que tiene varias empresas? A ver si le pasa, le cierran una de las empresas, Daniela. Sí, una de las empresas. Bueno, lo que pasa es que todos, ustedes saben que dependiendo del tipo de sociedad, yo soy responsable limitada o ilimitadamente. Entonces, si es una SA, yo voy a responder por el monto de mi participación. O sea, yo voy a responder ante mis acreedores hasta por el monto de mi participación en esa sociedad. Y no me tocaría mi patrimonio personal, que mi patrimonio personal puede estar constituido con la participación en esas otras empresas. Entonces ahí es que mirar cómo están constituidas las otras empresas para mirar si le afecta o no le afecta su patrimonio. Entonces yo puedo tener una empresa donde tengo una participación del 30% y está constituida como sociedad anónima, ¿cierto? Y yo tengo ahí un derecho, por ejemplo, del 30%. Entonces yo voy a responder solamente por el valor, o sea, por el valor de mi participación. Y no me tocaría lo que yo tenga a nivel particular, ¿cierto? Pero si es una empresa de responsabilidad limitada, me embargan todo, o sea, si yo tengo una participación en una sociedad de responsabilidad limitada, yo tengo que responder ilimitadamente. O sea, no es hasta el monto de mi participación, es que si la empresa de responsabilidad limitada
comete daños a proveedores, a empleados, lo que sea, y se llega a un proceso de liquidación, a mí me embargan, y si tengo casa, carro, finca, bodega, lo que tenga, me lo embargan. Diferente a una sociedad anónima o a una SAS. Entonces ahí es que mirar, Daniela, cómo está constituida la empresa que quebró y cómo están constituidas jurídicamente las empresas, las otras empresas que él tiene. ¿Sí comprendiste, Daniela? Sí, profe, gracias. Si es una empresa de responsabilidad limitada, todo lo que él tenga con su cédula es embargable, todo, hasta que pague el último centavo. Por eso las sociedades de responsabilidad limitada tienen que, o sea, son muy, la manera como se constituyen, la exigibilidad es muy pesada, entonces si la empresa quiebra, usted no le puede quedar debiendo un peso a nadie, le embargan lo que tenga, o sea, le embargan casa, carro, finca, cuentas bancarias, responde ilimitadamente. Por eso la figura que la gente quiere para crear empresas es o una sociedad anónima o una SAS. Porque en caso de quiebra, no tiene que responder con la casa, con el carro, con la finca, con la bodega, con lo que, las cuentas bancarias, con lo que tenga. Esa sería como una de las diferencias. Chicos, entonces si quieren dejemos hasta acá y nos vemos el martes para socializar y ya nos dedicamos a hacer ejercicios apenas ya terminen el trabajo. Hasta luego, profe. Bueno, muchas gracias. Lo que necesiten me ubican por el WhatsApp si de pronto necesitan algo para complementar el trabajo. Profe, entonces cuando Profe, muchas habilitaría gracias. para subir el trabajo. Este fin de semana, yo les aviso por WhatsApp. Listo. Gracias. Chao. Gracias, profe.